Bien, en este video estudiaremos las líneas de campo eléctrico, que es un concepto muy importante en el contexto de la teoría de campo. Bien, entonces una línea de campo se define como una curva o una línea, pero nos dice orientada. Es decir, esto es una línea de campo, es una curva a la cual se coloca una punta de flecha para marcarnos una dirección. Entonces, esta forma geométrica nos está representando una línea de campo. Ahora, resulta que el conjunto de estas líneas de campo, o sea, el conjunto de estas líneas de campo, nos representan la manera como el campo eléctrico está cambiando en el espacio. Porque recordamos, el campo eléctrico nosotros no la vemos, o sea, el campo eléctrico nosotros no la podemos ver, no la podemos escuchar o no la podemos oler, ¿no? El campo eléctrico no es susceptible de percibir con nuestros sentidos comunes. Entonces tenemos que tener ciertas herramientas didácticas que nos permitan visualizar la manera como el campo eléctrico está cambiando en el espacio. Y entonces esto lo podemos lograr dibujando un conjunto de líneas de campo, ¿no? Entonces, este conjunto de líneas de campo nos van a dar la información de cómo está cambiando el campo eléctrico en el espacio. Bien, para eso tenemos que nosotros entender estas propiedades del campo eléctrico. Primera, nos dice que el vector campo eléctrico es tangente a la línea de campo, es decir, dada esta línea de campo, y si yo quiero considerar en este punto, el campo eléctrico llega a ser tangente a esta curva, o sea, va a tener esta dirección. Recuerden que la tangente va a cortar a la curva en un solo punto. Por ejemplo, en este punto, quiero saber cuál es la dirección del campo eléctrico tangente a este punto. Acá, si quiero saber cuál es la dirección del campo eléctrico, trazo la recta tangente y me da la dirección del campo eléctrico. Entonces, esta primera propiedad nos está dando la dirección del campo eléctrico. Y esto nos indica que es tangente a la línea de campo. Segundo, nos dice que la magnitud del campo eléctrico es proporcional a la densidad de líneas de campo, ¿no? Entonces, acá nos está indicando esta segunda propiedad, nos está hablando en realidad de la intensidad del campo eléctrico, nos está hablando si el campo eléctrico es grande o es pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estas 4 líneas de campo, entonces la densidad de líneas de campo es el número de líneas de campo por unidad de área. Por ejemplo, acá la densidad de líneas de campo serían 1, 2, 3, 4 sobre esta área A1. Acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 líneas de campo sobre el área A2. Entonces, la densidad de líneas de campo es número de líneas de campo por unidad de área. Bien, entonces, si ese es el caso, mire, aquí podemos ver que como tengo 4 sobre área pequeña, comparado con aquí 4 sobre área grande, acá la densidad de líneas de campo aquí es grande, comparado con esta otra región. Aquí, en esta región, la densidad de líneas de campo es pequeña. De tal manera que acá nosotros podemos concluir en este caso que, por ejemplo, el campo eléctrico en esta región debe ser intensa, debe ser grande, pero en esta otra región, miren, el campo eléctrico debe ser pequeño, ¿no? Bien, tal vez lo más importante es la idea geométrica y podemos acá mencionar que en aquellas regiones donde las líneas de campo se juntan, se aproximan, allí el campo eléctrico es intenso. Pero en aquellas regiones donde las líneas de campo se separan, entonces el campo eléctrico allí es débil, es pequeño. Entonces, eso es lo que nos está mostrando este gráfico. Aquí las líneas de campo están juntas.
Entonces el campo eléctrico así es grande. Pero aquí, como están separadas a mayor distancia, entonces ahí el campo eléctrico, miren, es más pequeño, ¿no? Bien, entonces eso nos da esta propiedad. Entonces la propiedad 1 nos da la dirección del campo eléctrico. La propiedad 2 nos da la magnitud del campo eléctrico partiendo de un conjunto de líneas de campo. Bien, la tercera propiedad nos dice que las líneas de campo parten de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Es decir, si aquí yo tengo una carga positiva y acá tengo una carga negativa, entonces la línea de campo siempre, ley, va a partir de la carga positiva y va a terminar en la carga negativa. Por acá parte de esa carga positiva y termina en la carga negativa. Parte de la carga positiva y termina en la carga negativa. Positiva, negativa. ¿Y qué pasa en esta región? Ah, de aquí, miren, sale de la carga positiva y se va hacia el infinito. Por acá igual sale de la carga positiva y se va hacia el infinito. Y en este otro sector, lo mismo. Del infinito viene y llega a la carga negativa. Aquí del infinito viene y llega a la carga negativa. Del infinito viene y llega a la carga negativa. Entonces, las líneas de campo se configuran de esta manera. De las cargas positivas, podemos concluir, salen las líneas de campo. Y de las cargas negativas llegan las líneas de campo, ¿no? Bien, la cuarta propiedad nos dice que las líneas de campo nunca se cruzan, es decir, no vamos a tener situaciones en las cuales yo tengo una línea de campo por acá y tengo otra línea de campo de tal manera que estas líneas de campo se cruzan. No existe esta posibilidad, ¿no? ¿Por qué motivo? Pueden pensar, si aquí tengo una partícula cargada y que se mueve, se va a mover en la dirección de esta línea de campo. Y cuando encuentre este punto, no va a saber si la carga se mueve por aquí o por allá. Entonces, esto no se puede dar. En vez de esto, ¿qué se podría dar? Esta situación, que esta línea de campo venga por acá y luego se aleje. Por aquí se acerque y luego se aleje. Entonces, si coloco acá la partícula cargada en esta línea de campo, esa carga va a venir por acá y no tiene mayor dificultad en su movimiento. Igual que la que coloqué acá, va a venir a acercarse y luego se va a alejar. ¿No? Entonces, no podemos tener cortes de estas líneas de campo, en este caso eléctricas. ¿No? Bien. Luego tenemos que aprendernos algunas líneas de campo para algunas configuraciones concretas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una placa infinita, ¿no? O sea, esta área es muy grande, pero sí conocemos un espesor conocido. Y si acá tenemos distribuido una densidad de carga en función de la coordenada Y, ¿no? Donde la placa infinita está en el plano XZ, entonces las líneas de campo de una placa infinita son constantes, son líneas perpendiculares a la superficie. Entonces, en este sector, miren, las líneas de campo salen en dirección perpendicular a esta superficie. Para el otro lado, las líneas de campo, si esta tiene una densidad de carga positiva, van a salir en dirección contraria al de este sector. Por tanto, podemos decir que el campo eléctrico para una distribución de una placa infinita se puede expresar de esta manera. El campo eléctrico E va a ser igual más menos, más para estas líneas, para esta región, en el lado Y positivo, y menos para la región de Y negativo. Va a ser igual a E constante multiplicado por el vector unitario U sub Y, siempre y cuando esta placa, esta cara, sea paralela al plano XY. ¿No? Entonces, cuando tenemos una configuración de este tipo, entonces su campo eléctrico está dado por esta expresión. Bien. ¿Qué pasa si nosotros ahora tendríamos una esfera? ¿No? Entonces, si nosotros tenemos una distribución esférica de carga, una distribución de carga en forma de una esfera. Entonces, acá nos indica que las líneas de campo para una distribución esférica tienen simetría radial especial. Es decir, que del origen de la esfera sale en todas las direcciones del espacio. Sale en esta dirección, allá, aquí, a este lado, atrás, hacia abajo, en esta dirección, en todas las direcciones radiales, ¿no? Entonces veamos este gráfico, eso es lo que nos muestra. Si tengo una distribución de carga que sea función de la coordenada radial R, de coordenadas esféricas,
Entonces las líneas de campo salen en todas las direcciones. A eso se le llama la simetría radial espacial. Si este es el caso, entonces el campo eléctrico se escribe como la magnitud del campo eléctrico multiplicado por el vector unitario UR de las coordenadas radiales espaciales, de las coordenadas esféricas espaciales, UR, ¿no? Y vean el esquema, es importante. Si es una esfera, entonces tenemos las líneas de campo que salen en todas las direcciones. Entonces, esa es la línea de campo correspondiente a una distribución de carga esférica. Finalmente, si nosotros tenemos una distribución de carga distribuida en una simetría cilíndrica infinita, es decir, esta longitud es muy grande, pero tenemos un área definida acá. Si la carga en este cilindro infinito tiene una simetría radial horizontal, es decir, la densidad de carga solo depende de la coordenada R radial horizontal, entonces las líneas de campo son del tipo radial horizontal. ¿Sí? Entonces, si tomo esta sección transversal, hago un corte de esta sección transversal, las líneas de campo acá van a salir en la dirección radial horizontal, simplemente. ¿No? A diferencia, en el caso esférico, que tiene una simetría radial espacial en todas las direcciones, pero en el cilindro solo radial horizontal, en un plano horizontal. ¿No? Acá, por ejemplo, para esta superficie, para esta sección transversal, las líneas de campo salen en esta dirección, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Hay una diferencia. La esfera, les repito, una esfera tiene simetría radial espacial en todas las direcciones, pero en una simetría cilíndrica infinita, tienen simetría horizontal, ¿no? Simplemente en el plano horizontal, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Si ese es el caso, entonces el campo eléctrico para esta simetría, el campo eléctrico E, se puede escribir como la magnitud del campo multiplicado por el vector unitario radial horizontal U sub rho de las coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, el campo eléctrico para esta simetría tiene esta forma, ¿no? E U de rho. Bien. Entonces, estas líneas de campo para la simetría de una placa infinita, de una esfera, de un cilindro infinito, se la utiliza en el siguiente tema cuando veremos la ley de Gauss, que nos va a permitir calcular el campo eléctrico de una manera relativamente sencilla. Bien, con esto entonces hemos llegado al final de esta unidad temática que trata del campo eléctrico para sistemas discretos y continuos, y hemos hablado de las líneas de campo, que básicamente es un diagrama didáctico que nos permite visualizar la manera como está cambiando el campo eléctrico en el espacio. En realidad estas líneas de campo no existen en la realidad, solo es un elemento didáctico, ¿no? Bien, entonces con esto cerramos este tema.